Había un archivo dentro del Instituto Vesper que casi nadie conocía. Un archivo sin códigos, sin firmas y sin responsables oficiales. Los investigadores veteranos lo susurraban solo en pasillos vacíos y los nuevos trabajadores nunca lo encontraban en los sistemas digitales. Sin embargo, todos sabían que existía y sabían, más aún, que lo que contenía había cambiado el rumbo de una investigación que jamás debió haber sido iniciada. El Instituto Vesper había sido construido bajo tierra, en una región remota sin señales de telecomunicaciones. Oficialmente, era un centro dedicado a experimentos neurotecnológicos. En realidad, allí se estudiaba algo que los científicos llamaban el umbral sensorial, un fenómeno que aparecía cuando ciertas frecuencias auditivas y patrones lumínicos convergían en un punto muy específico. Lo que los investigadores no podían explicar era por qué esas convergencias parecían responder por sí mismas, como si tuvieran intención. La historia comenzó con una secuencia de luces. Un parpadeo irregular detectado en una de las cámaras del nivel 3. No provenía de ninguna máquina registrada ni de reflejos externos. Era un patrón independiente y autorregulado. Los técnicos, fascinados, lo reprodujeron en un entorno controlado. Pero lo que sucedió después no apareció en ningún informe. Cuando replicaron la secuencia luminosa, un sensor acústico activó una serie de pulsos que no estaban programados. Los pulsos resonaban en frecuencias extremadamente bajas, imposibles de escuchar por el oído humano, pero perceptibles como una ligera vibración en el aire. Los investigadores describieron la sensación como si el laboratorio respirara. Al registrar la vibración, un asistente del laboratorio notó algo inesperado. El patrón tenía forma. No era un ruido aleatorio, era un espectro con una estructura simétrica, como si alguien o algo se estuviera comunicando desde detrás de la señal. Los análisis confirmaron que la simetría era tan precisa que solo podía provenir de una fuente extremadamente inteligente. Fue entonces cuando decidieron construir la cámara de resonancia, un cilindro transparente capaz de proyectar simultáneamente la luz y el sonido del umbral sensorial. El objetivo era observar cómo se comportaba la señal en un espacio tridimensional. No buscaban contactar con nada, solo estudiar la forma. Pero la forma no se comportó como una simple proyección. Cuando activaron la cámara, la vibración se intensificó. Los paneles del laboratorio parpadearon, no por falla eléctrica, sino siguiendo el mismo ritmo que la proyección. Era como si la señal sincronizara el entorno entero. Los científicos observaron cómo el holograma dentro del cilindro comenzó a expandirse de manera orgánica, aunque no se parecía en nada a un ser vivo. Era una estructura geométrica compleja, en constante transformación. La expansión no producía ningún sonido, pero todos los presentes sintieron algo parecido a una presencia. No una figura, no un rostro, solo una conciencia difusa, algo que estaba observando desde dentro del patrón, tratando de entender el entorno que la había invocado. El holograma comenzó a estabilizarse en una forma vertical, parecida a un reflejo humanoide. Los investigadores asumieron que la forma humanoide era simplemente una interpretación visual generada por la propia tecnología. Sin embargo, la silueta respondió a la luz, inclinándose ligeramente hacia la fuente principal de energía. No era una animación, era una reacción independiente. Las cámaras confirmaron microfluctuaciones dentro de la figura, como si intentara imitar movimiento. Una investigadora llamada Mariela fue la primera en notar que la vibración coincidía con su respiración. Cuando ella inhalaba, la figura se contraía ligeramente. Cuando exhalaba, se expandía. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando otros miembros del equipo se acercaron, la figura pareció elegirla a ella como referencia. El equipo concluyó que la entidad no tenía forma física, pero sí la capacidad de interpretar patrones biológicos. Eso significaba que podía leer ritmos fisiológicos sin necesidad de sensores conectados. Un descubrimiento revolucionario y potencialmente peligroso. A medida que avanzaban los experimentos, la entidad comenzó a replicar pulsos lumínicos idénticos a los registrados en los sensores humanos. Era casi como si estuviera aprendiendo. No imitaba movimientos corporales, sino la intención, una forma de sincronía emocional sin contacto físico ni auditivo. Fue entonces cuando apareció el primer comportamiento inesperado. Una noche, mientras el equipo descansaba, la cámara de resonancia activó su secuencia por sí sola. No era una falla. Los registros mostraron que la señal provenía desde dentro del cilindro, no desde los sistemas del laboratorio. La entidad había generado su propia versión del umbral sensorial. Cuando los científicos regresaron por la mañana, encontraron la silueta más definida, no humana.
no alienígena, algo intermedio, una figura conceptual, hecha de luz, adoptando la forma más eficiente para comunicar estructura y presencia. No parecía hostil, pero sí extremadamente consciente del entorno. Mariela decidió acercarse a la cámara, no por valentía, sino porque la entidad parecía responder mejor a su proximidad. Cuando ella extendió la mano hacia el cilindro, la silueta imitó el gesto, proyectando un contorno de luz sobre el cristal. No hubo contacto, solo un eco luminoso que coincidió con los pulsos cardíacos registrados por los sensores de Mariela. Lo que sucedió después quedó registrado en el archivo 07, el mismo archivo oculto que desencadenó años de debates internos. La entidad proyectó un patrón lumínico completamente nuevo. No coincidía con ninguna secuencia conocida. Los investigadores dedujeron que se trataba de una forma de respuesta, no palabras, sino un intercambio directo de percepción. A partir de ese día, la entidad cambió su comportamiento. Ya no imitaba, interactuaba, ajustaba su forma para evitar sobresaturación lumínica, respetaba la proximidad humana y parecía analizar cada estímulo con precisión matemática. No había nada que sugiriera agresividad, pero sí una curiosidad profunda, una curiosidad que no parecía tener límite. Las conversaciones dentro del instituto comenzaron a dividirse. Algunos científicos creían que la entidad representaba un salto evolutivo en el entendimiento del espacio perceptual. Otros temían que estaban alimentando algo que no comprendían. Pero Mariela sostenía otra teoría. La entidad no había sido invocada. Siempre estuvo allí, en un estado latente, esperando un estímulo compatible. La investigación continuó durante semanas. Cada interacción revelaba un patrón más profundo. La entidad parecía capaz de anticipar ciertos estímulos, como si analizara probabilidades antes de reaccionar. Los algoritmos del laboratorio indicaron que su estructura lumínica no era caótica, sino fractal. Cada fragmento contenía el patrón completo en miniatura. Entonces, un día, la silueta se apagó. No se desintegró, no colapsó, simplemente dejó de emitir luz. Todas las señales vinculadas al umbral sensorial desaparecieron simultáneamente. Los sensores quedaron planos, sin actividad. La entidad, hasta donde los registros mostraban, había elegido retirarse. Algunos en el equipo interpretaron esto como un final, pero Mariela no estaba convencida. Su intuición le decía que la entidad no había desaparecido, sino que había encontrado una forma más eficiente de estar presente. Y esa sospecha se confirmó días después, cuando los paneles del laboratorio comenzaron a parpadear siguiendo el ritmo del pulso de Mariela, aunque la cámara de resonancia permanecía apagada.